Buenas noches, comunidad de la Asociación Corpus Juris, público en general y doctor Martín del Pomar. El día de hoy es de mi agrado llevar a cabo el derecho en línea con el tema de derecho animal en el Perú, en el cual tenemos como especialista al doctor Martín del Pomar, quien es abogado de profesión, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Martín de Porres, líder de la Asociación Pro Animales Defensa, exalcalde de la Municipalidad Distrital de Barranco en los periodos 2003 a 2007, quien además cuenta con una maestría en gobernabilidad en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Buenas noches, doctor. Es un gusto tenerlo por este medio. Buenas noches, encantado, igualmente. Ok. Ahora daremos inicio al derecho en línea sobre el tema de derecho animal en el Perú. Si bien este es un tema que no está tan desarrollado, no deja de tener una importancia sustancial de nuestra sociedad. En ese sentido, con aras de dar inicio y teniendo en cuenta que no es un tema muy desarrollado, partamos de su significado. Doctor del Pomar, para usted, ¿qué es el derecho animal y cuál es su importancia dentro de la sociedad? Bien, bueno, es muy amplio el concepto, vamos a tratar de centrarlo un poco. Los seres humanos han desarrollado un tipo de sociedad en la cual determinados seres humanos tenían derechos y otros no, porque no se les consideraba seres humanos plenos a lo largo de la historia de la humanidad. La mujer, los esclavos, eh, los extranjeros, un largo etcétera, y más recientemente en la sociedad o el llamado Estado moderno o la sociedad con Estado de Derecho, tampoco eran plenamente seres humanos completos con todos sus derechos algunos ciudadanos. Por ejemplo, en el Perú la mujer no pudo votar hasta la década del 50. A los homosexuales se les expulsaba de las organizaciones militares o de la policía hasta el 2004. Y los analfabetos no podían votar tampoco. Entonces, la pregunta que se hace la sociedad es por qué algunas personas tienen derechos y otras no, y cuando esa respuesta no encuentra una base lógica, la sociedad cambia sus costumbres y sus tradiciones, y esas tradiciones se acercan a la ley y cambian la ley. Entonces, así como lo que se llama el círculo de inclusión ha empezado a incluir y a considerar seres humanos a otros seres humanos, la pregunta de fondo es, ¿qué es lo que hace que esas personas sean seres humanos? Y la respuesta principal es la dignidad. ¿Qué es la dignidad? La capacidad que tiene una persona de seguir un proyecto de vida y de sufrir o sentir placer. Básicamente se puede resumir a eso. Entonces, en esa misma línea de ideas, algunos pensadores acogieron las primeras investigaciones de Charles Darwin hace ya más de 150 años, que dijo, yo no sé de dónde venimos, pero sí sé que somos muy parecidos y tenemos un ancestro común. Y en particular, los mamíferos y los vertebrados compartimos un sistema central nervioso, lo cual quiere decir que si a usted le hincan debajo del brazo o del ala, le va a doler lo mismo que a otro animal, ya que el ser humano es un animal. Esa información no la dijo Darwin con la finalidad de que la gente tratara mejor o peor a los animales, simplemente quedó ahí. En base a esa información, posteriormente, la sociedad, en especial en un comienzo la británica, que era la más desarrollada, estamos hablando de 1800, empezó a legislar tomando en cuenta que se trataba de evitar el sufrimiento de los seres que sentían. No hablamos de animales todavía. Y entonces empezó a legislar a favor de los niños que trabajaban largas horas durante la Revolución Industrial, o las mujeres, o los ancianos, pero con el tiempo, ya para 1960, algunos investigadores empiezan a decir, bueno, si el tema es la sintiencia, es decir, sentir, y la dignidad como proyecto de vida, ¿por qué no incluir a aquellos seres, personas no humanas, que también sienten y tienen un proyecto de vida no humano? Porque si lo que busca la sociedad es evitar el dolor, evitar el sufrimiento, ¿por qué restringirse solo a evitar el sufrimiento y el dolor en los seres humanos cuando somos plenamente conscientes de que hay otro tipo de seres que también sufren dolor? Entonces empiezan a plantearse las primeras
posibilidades de legislación para prevenir el sufrimiento innecesario de animales. En base a esta famosa palabrita, que la gente la ha por sentado, a veces no se conoce, pero es vital, es importantísima. Por ejemplo, para el Perú es la base de toda nuestra legislación. La dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Todos tienen el deber de protegerla y respetar. La Constitución nace de ahí. Entonces, ¿un animal puede tener dignidad? Sí, pero de animal. ¿Y el Claro, animal puede sufrir? Sí. ¿Puede sentir placer? Sí. ¿Qué va a hacer el ser humano respecto a eso? Y ahí comienza todo el tema de elaborar sistemas que puedan evitar el sufrimiento de los animales. Algunos más extensos, otros menos extensos. En el Perú, la primera ley que protege a los animales fue propuesta por Marta Chávez en el Congreso de 1995, que era convertir en falta la crueldad contra un animal, actos de crueldad contra un animal. Posteriormente, el movimiento animalista creció mucho en muy poco tiempo y en el 2015 se propuso en el Congreso una ley para que se castigara con cárcel aquel que ejerciera actos de crueldad contra un animal. Ahí la cosa creo yo, se escapó un poco de las manos porque pusimos o sea, no se actuó, y claro, era mucho más difícil, pero no se actuó en orden. El problema que tiene la legislación en el Perú es la incoherencia, no solo en este aspecto, pero en varios. Porque siendo la persona humana la única que tiene derechos en el Perú, se aprobó un artículo que castigaba hasta con 5 años de cárcel a aquel que, producto de la tortura o de un acto cruel, matara a un animal doméstico, es decir, un gato, un perro, un loro, o que dejara, produjera por propia iniciativa un sufrimiento extremo o matara a un animal silvestre. Y en el Perú, teóricamente, aquel que está por nacer, o teóricamente, la Constitución lo dice, aquel que está por nacer se le reconoce como nacido y por eso el aborto está castigado con 4 años de cárcel. No voy a ir al fondo a decir si el aborto está bien o mal o si la legislación debería cambiar. Lo que digo es, para la legislación de este país, el aborto está castigado con 4 años de cárcel porque estás matando a un ser humano. Pero si matas un gato, te dan 5 años de cárcel. Entonces, primera incoherencia. Segunda incoherencia, para nuestro Código Civil, un animal es una cosa. Entonces, cuando el legislador introduce este cambio en el Código Penal, en el artículo 206A del Código Penal, no sabía dónde colocar el artículo, porque el Código Penal está dividido en libros, está el libro contra delitos contra el orden económico, delitos contra el cuerpo y la salud, delitos contra... ¿Dónde poníamos a este artículo que previene que no sufran los animales? Y se tuvo que colocar en donde había cierto grado de coherencia con el resto de la legislación, que fue en el libro que habla de los daños al patrimonio. Ahí se ocasiona otro problema por esta incoherencia. El primer artículo de este libro dice, aquel que daña total o parcialmente un bien ajeno será reprimido con pena privativa de libertad, bla, bla. Ajeno. O sea, que si yo agarro a mi perro y lo muelo a patadas, no tengo pena porque es mi perro. Y lo mismo pasa con aquellos agentes que están exentos de pena por ser muy cercanos a la persona que es dueña del bien. O sea, la madre, la hermana, el hijo, la esposa. Entonces se crea una figura que no ayudó mucho en algunos casos a los animalistas porque hay algunos jueces y fiscales que dicen, bueno, el señor le clavó 5 alfileres a su gato en el ojo, está muy mal, no me parece una cosa muy simpática que hacer, pero es su gato y entonces está exento de pena. Gracias a Dios, la mayoría de los fiscales y jueces y policías que han tocado este tipo de temas han ido al espíritu de la ley e incluso han habido sanciones. Pero lo que quiero resaltar es que no hay coherencia en la legislación. Lo que tiene que cambiar es el artículo primero de la Constitución para que diga que los seres sintientes son también sujetos de determinada protección en determinados casos. En algunos casos a la no tortura, a la libertad, etcétera, y en otros a que no sean sometidos a un dolor innecesario. O sea, la vaca, el chancho, el conejo, vas a ver igual, lo trates bien o lo trates mal,
trátalo con cierto grado de dignidad si al final te lo vas a comer. Creo además que eso, bueno, va a ser superado por la ciencia en los próximos 10 años también. La carne artificial que ya se está produciendo experimentalmente va a suplantar finalmente las granjas de animales, ¿no? Y ahí se vendrá otra gran discusión, que si ahora que el ser humano realmente no necesita criar animales, todavía debe estar en capacidad moral y legal de asesinarlos, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. En el Perú estamos ahí, estamos en un solo artículo del Código Penal que ayuda a los animalistas a defender a los animales que son víctimas de tortura. No hay más. Hay algunos proyectos de ley en el Congreso que se están revisando para ayudar a la causa animalista, pero que no van tan lejos como el cambio de la Constitución. Para mí el más importante y que va a ser un gran cambio es la ley de cuatro patas, que ya ha sido aprobada, pero no sale el bendito reglamento. Y la otra que se está peleando ahorita es el famoso SOAT para mascotas. Hay Sí, 16. sí, justo con respecto al SOAT y el CAT, tenemos otra pregunta para plantearle para efectos de este derecho en línea. Es, ¿qué opina acerca del proyecto de ley número 1109 y sobre la aprobación del Pleno en primera votación sobre la incorporación a los animales domésticos en los alcances del SOAT y CAT? Y permítame hacerle una aclaración. Me parece muy interesante cómo enfoca la dignidad animal, porque por supuesto no es lo mismo hablar de dignidad humana, sino que la dignidad animal como tal tiene su calificativo. Y mencionar que son animales sintientes, ya que son animales mamíferos y vertebrados, y prácticamente tienen la misma calidad que un ser humano en cuanto a la sintiencia, ¿no? Así, por favor, ¿qué opinas sobre la pregunta? Bien, para no dejar en el aire lo último que has dicho, que es importantísimo. Hay personas que creen que los animales actúan como por instinto siempre o como por mecanismo y que no sienten. Y sin embargo, cuando se hacen estudios para tratar de ver qué tan eficaces pueden ser los ansiolíticos o los antidepresivos, se utilizan animales como ratones o monos porque tienen nuestras mismas características. Entonces, si el animal se deprime o si el animal le quitas la ansiedad, entiendes que ese medicamento funciona para un ser humano. Y luego esa misma persona dice, sí, pero el animal no siente. No hay coherencia, pues, en ese tipo de afirmación cuando son usados experimentalmente porque tienen demasiadas similitudes con nosotros. Y respecto a la dignidad, hay en el, no sé si es el Deus o el Sapiens de Yuval Harari, hay una anécdota que él cuenta acerca de un caballo que en una villa en Alemania sabía multiplicar, sumar y dividir mejor que los niños de primaria de ese pueblo. El caballo le daban digamos, una operación simple, una división o una suma simple, y el caballo golpeaba con las patas hasta llegar al resultado. Y acertaba 90% más que los chicos del colegio. Y no se entendía por qué. Les mandan un grupo de científicos a averiguarlo porque pensaban que el caballo se había humanizado. Y lo que había pasado no era que el caballo se había humanizado, sino que el caballo se había caballizado más, para ponerle un término. ¿Qué sucede? El gato, el perro, el caballo y otros animales no hablan, pero sus posturas corporales dicen mucho. Un perro si te baja el cuello, si te sube la oreja, si te pone la cola en determinada posición, le está comunicando información a otros animales y estos la entienden de manera inmediata. O sea, dos perros se ven y ya saben si se van a atacar, si uno se somete, es solamente mirándose el cuerpo. El caballo había aprendido a mirar a los humanos tan bien como caballo que entendía cómo la emoción de las personas cuando se iba acercando al resultado real los hacía como alegrarse y sabía cuándo llegaba ese pico, y entonces paraba y recibía su recompensa, porque había una recompensa evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como el caballo sabía observar muy bien las reacciones de otros caballos, aprendió a observar las reacciones de los seres humanos y sabía cuándo parar para que los seres humanos le dieran una recompensa. Entonces, el caballo no se había humanizado, se había Claro. caballizado más. Entonces, eso también es importante que lo comprendamos. No hay que humanizar a los animales, hay que permitirles, nosotros como una especie más desarrollada en algunos aspectos, vivir su vida de animales cómodamente en compañía de nosotros, aquellos que ya
por los cientos de años, o tal vez cientos de miles de años que tenemos con ellos, han sido domesticados, ¿no? Gatos, perros principalmente. Entonces, si ellos van a seguir a nuestro lado, principalmente los perros de los cuales hemos creado razas que solamente existen gracias a que nosotros los hemos creado, entonces vamos a darles una calidad de vida adecuada. Esa es básicamente la idea. Eh, lo del SOAT tiene esta atingencia. Las compañías de seguros temen, y yo creo que con justa razón, que cuando esta ley se dé, esperemos el jueves 17 que viene, muchos veterinarios van a agarrar animales en la calle y van a buscar curarlos haciéndolos pasar por perros accidentados y va a haber un problema serio de fondos y de gasto y de corrupción al respecto. Eso no va a suceder con este proyecto. Desgraciadamente, este proyecto solamente va a atender a los animales que son registrados y tienen alguien que vela por ellos, alguien que los cuida. Y tiene que probarse que hubo un accidente. No es raro, todos conocemos historias de empresas de seguros que van y dicen, no, acá esto no me parece, no me parece un accidente, o esto no estaba asegurado, o tu póliza no te cubre tal cosa. Lo mismo pasará con los animales. O sea, si el animal que es atendido por un veterinario resulta que el seguro se da cuenta que no fue un atropello o lo que fuera, el seguro dirá, no pago por esas razones y no pagará. Pero no es que el seguro va a atender a cualquier perro o cualquier gato que esté en la calle. Eso no va a ser así. Desgraciadamente no se puede. No hay los fondos para hacer eso y hay demasiados perros abandonados. En el Perú hay más de 12 millones de perros y gatos abandonados. Entonces, en una primera etapa, como una política de concientización y de educación, se van a cubrir solo los animales que sean registrados y que tengan alguien que vele por eso, ser responsable por ese animal. La verdadera fórmula para que ya no hayan animales en la calle es la reglamentación de la ley Cuatro Patas y la esterilización masiva de animales en todo el Perú. No hay otra forma. Y desgraciadamente esa reglamentación ya tiene esperando casi un año o un poco más. Entonces, cuando eso suceda, ya podremos hablar pues de pronto de un SOAT universal para mascotas, tal vez. Pero mientras tanto, tenemos que seguir luchando para que este gobierno o el que sea de los fondos y termine la reglamentación para esterilizar perros y gatos callejeros. Hace pocos días en Arequipa una jauría de perros han atacado a un niño, casi lo han matado. Eso se podría evitar, sin contar el gran sufrimiento que tienen los animales en la calle. Un perro en una casa vive 12, 15 años, en la calle no llega a vivir más de 4 años. Lo mismo pasa con los gatos. Y generan accidentes de tránsito, generan bacterias, generan virus, generan un montón de problemas a la salud de los seres humanos. Que ya por último, si a un ser humano no le gustan los animales, por lo menos que entienda que para su salud también es importante que no estén en las calles. Sí, me parece muy interesante el enfoque que le da a esta ley de cuatro patas, que, claro, quizás en un inicio no se va a ver un gran cambio, ¿no? Pero ya progresivamente se verá, si es que se aprueba, se verá una reducción de animales caninos y felinos en lo que son, que hay en la mayoría de las calles, una reducción de estos y que a la larga podría beneficiarnos a todos como ciudadanos, evitando accidentes. eh, el problema que siempre hay en las calles, que los animales en busca de comida desordenan la basura, y esto crea, aparte de un mal aspecto, problemas de salud. Y es muy interesante este alcance del SOAT y CAT para los animales domésticos. Mencionaba usted que sería complicado que el SOAT y el CAT se pueda extender a todos los animales, sean domésticos o los que estén en la calle. En ese sentido, ¿considera usted que estos animales sintientes y a futuro, el SOAT y el CAT sí podría extenderse al resto de diversidad animal? Me refiero a Y aquellos animales que oh, estarían sí, en las cuando, calles y por ejemplo, en algunas zonas alejadas, ya que nuestro territorio nacional es muy extenso. ¿En qué medida se podría aplicar este SOAT y CAT? bueno, cuando no tengamos una población tan extensa de animales abandonados, es más probable que las compañías de seguros puedan cubrir cualquier tipo de accidente que suceda con un animal doméstico, ¿no? Hoy día, o sea, no exagero si digo que deben atropellarse 100 perros todos los días en este país, todos los días. Lamentablemente, eso es cierto. Sí.
Los vemos al costado de las carreteras, ¿no? Sí, Constantemente. sí, el abandono también de lo que es animales pequeños. En el caso de felinos es bastante común que en cualquier parque se puede ver una cajita ahí tirada y que están los animalitos ahí dentro. Sí, tiene mucha razón en eso. Continuando con la ronda de preguntas, en cuanto a la corrida de toros, ¿podemos hablar de cultura y tradición cuando tratamos el tema de la corrida de toros, teniendo en consideración que se vulnera la integridad de los animales que forman parte de este espectáculo? Sí, estamos hablando de cultura y tradición, completamente de acuerdo con eso. Pero también es tradición que la mujer cocine y el hombre vaya a trabajar y que la mujer solo sirva para tener hijos y también hay un montón de tradiciones, o sea, que algo sea tradición no significa que sea bueno. Hay tradiciones que tienen que ir cambiando en el tiempo y para nosotros esa es una de esas, ¿no? Las corridas de toros, las peleas de gallos, el jalapato, las peleas de toros, es decir, que hayan sido costumbres durante mucho tiempo no significa que sean buenas. Y desgraciadamente en el Perú la legislación no ha cambiado al respecto y creo yo, esto es una opinión personal, mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero yo sostengo esto, la legislación no va a hacer el cambio. Es decir, si se prohíben las corridas de toros y las peleas de gallos, simplemente vamos a tener peleas de gallos clandestinas y hasta corridas de toros clandestinas. Hacho, que desgraciadamente empezó a tener corridas de toros de nuevo este año, no, no es la mayor parte de la población del Perú. La mayor parte de la población del Perú está a favor de las corridas de toros todavía hoy, desgraciadamente, y hay muchas plazas pequeñas en la sierra, en otras zonas del Perú, donde esa afición todavía existe. Entonces, creo que esta nueva generación que viene va a ser la del cambio. Y ahí es ahí donde tenemos que atacar, a educar a los niños de aquellos que todavía creen que las corridas de toros son un acto eh, tradicional, cultural, y se resisten a, creer algo que es tan evidente, ¿no? Que estás matando un animal y celebrando. O sea, yo recuerdo cuando yo tengo amigos que son aficionados y me dicen, sí, pero el toro nunca ha vivido mejor. Claro, tú agarras un toro, lo haces vivir como un rey, le das la mejor comida, le das el mejor sitio, lo tratas maravilloso y luego te vistes con tus mejores galas, traes músicos, traes comida y te deleitas viendo cómo torturas un animal. Eso no tiene nada que ver con el toro, eso tiene que ver contigo. Algo te pasa en el cerebro para que disfrutes viendo cómo este animal sufre y te preocupes más del traje de luces y las piruetas que puede hacer el torero y no del pobre animal que está al costado botando los pulmones por la boca. Qué interesante enfoque que le da a la cultura y tradición. Y concuerdo bastante con ello de que, por supuesto, es cultura y tradición, pero el hecho de que sea esto no significa que esté bien. Evidentemente, en una corrida de toros se está sacrificando a un animal, se le está poniendo en un momento de tensión, de peligro, donde en este caso el toro se encuentra queriendo defender su integridad de animal, y por eso actúa como actúa, ¿no? En estas corridas. Y de todas maneras, digamos, los seguidores o los fanáticos de este espectáculo pretenden satisfacerse a ellos mismos por su diversión y no se enfocan en la integridad o en el bienestar de estos animales. Enfocando por otro lado la pregunta, si bien es de conocimiento público que ciertos animales son sacrificados por el consumo de su carne, es posible crear estándares y normativas para asegurar una calidad de vida óptima y específicamente con lo que usted mencionaba hace un momento y el no sufrimiento de los animales usados por las diferentes avícolas o carnicerías. ¿Qué opina? Sí, de hecho, esta ley que propuso la congresista Susel Paredes va un poquito a eso, ¿no? Todos nos hemos cruzado alguna vez con un camión de pollos donde hay una cantidad impresionante de jabas de pollos y no nos ponemos a pensar que el pobre animalito que está 4 jabas más abajo va a llegar ahogado, muerto de asfixia, de una manera muy cruel, por la fórmula que utiliza la industria, ¿no? O que en un metro cuadrado hacen a veces hacen crecer de manera muy rápida unos 12 o 15 animales, ¿no?
Entonces, sí hay normativa que hace que la vida de estos animales no sea lo terrible que es. Pero yo creo que la ciencia va a avanzar más rápido que nosotros en ese aspecto. Ya la comida, perdón, la proteína en forma de carne de chancho, de pollo, de vaca, creada en laboratorio, que tiende a ser más barata porque no pasas por el proceso pollo, no pasas por el proceso vaca, no pasas por el proceso chancho, y no tiene la misma huella de carbón que tiene el criar un animal. Esa tecnología va a reemplazar irremediablemente las granjas. Y ahí va a venir el final de ese tipo de industria, ¿no? O sea, puedes hacer un pedazo de lomo de vaca en un laboratorio masivo, molecularmente igual a la vaca, a la carne de una vaca que alguna vez nació y ya está. Ya no hay necesidad de estar sacrificando animales. Claro, la ciencia de hecho que va a evolucionar y ojalá en este ámbito se De hecho, hay desarrolle, hamburguesas de ese tipo. como menciona. De hecho, hay hamburguesas de ese tipo, ya se comercializan. Claro, sí, y es interesante eso que de acá quizás a un futuro no muy lejano se pueda reemplazar esto. Y lo que me llama la atención es que pretendamos al menos no hacer sufrir al animal que va a ser sacrificado. Si bien por el momento no tenemos estas condiciones de consumo por parte de la ciencia o crear proteína por parte de la ciencia como tal, claro, en una cantidad masiva, por el momento creo que yo considero que al menos no se debería hacer sufrir al animal y que se críe o se desarrolle en condiciones óptimas y no en una granja, digamos, abandonada o con bajos Y no solo, estándares. no solo ellos, hay animales que se usan en experimentación que también sufren mucho maltrato y dolor innecesario, ¿no? En el Perú, desgraciadamente, hemos tenido varias denuncias de universidades donde sus facultades de veterinaria operan perros sin anestesia, los cosen sin, o sea, en verdad, si estás preparándote para cuidar animales, qué mal ejemplo, ¿no? Comenzar de esa manera. O sea, Claro. hemos avanzado muchísimo, muchísimo, pero todavía nos falta muchísimo también. Sí, así es. Esa sería una reflexión final de esta entrevista que, bueno, como se sabe, está iniciando en pocos pasos, pero de que no deja de tener una gran importancia en nuestra sociedad. Sí, muchas gracias por la oportunidad y bueno, esperemos que dentro de algún tiempo nos podamos volver a encontrar y pueda explicar cómo la ley del SOAT se aprobó y cómo finalmente la Constitución cambió su primer artículo y podemos tener una pirámide normativa más coherente, ¿no? Que ayude a los animales que no tienen voz. Nosotros somos los únicos que podemos hablar por ellos. Así es, doctor Martín del Pomar. Le extendemos nuestro sincero agradecimiento por su participación el día de hoy y expresarle también que esperamos contar con su apoyo para próximos eventos en nuestra sesión. Sin nada más que agregar, nos despedimos y los invitamos a seguir todas nuestras redes sociales con el nombre de Corpus Juris. Muchas gracias.